Bueno, entonces, como todas las semanas, empezamos hoy una nueva charla de pandemia en el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno. Nos acompaña hoy el doctor Mario Pezzeni. Y bueno, simplemente, Mario, agradecerte que estés charlando un rato con nosotros para hablar de política científica en un contexto de crisis como este. Y le doy el paso a Natalia De Bandi, investigadora del instituto, que es quien va a llevar la entrevista. Muchas gracias por compartir este rato. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias Lila. En primer lugar, te agradezco doble, aprovecho, porque bueno, en primer lugar vos has sido quien me ha sido, quien me ha invitado a formar parte desde enero del Instituto de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Río Negro, como investigadora del CONICET, así que eso es lo que me tiene también en primer lugar acá. Y también por este espacio tan generoso que promovés, que nos permite establecer estos diálogos, estas conversaciones que nos hacen bien, nos hacen bien en estos tiempos. Y bueno, Mario, a vos muchas gracias por este sí tan rápido y por darnos este rato para conversar. Bueno, presento brevemente a Mario, que creo que todos lo conocemos. Mario Pezzeni es doctor en Ciencia Política por la Universidad de París III, es actualmente el vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET y es integrante del directorio por el área de Ciencias Sociales y Humanidades desde el año pasado, 2019. Se especializa en el estudio de políticas y derechos en materias de salud, género y sexualidad, diría de todos los temas más candentes en este momento, prácticamente. Actualmente es profesor titular regular de Sociología de la Salud en la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, profesor titular de Ciencia Política en el ciclo básico común, investigador principal del CONICET. Y además fue mi profesor de taller de tesis en el doctorado hace 10 años, estaba sacando la cuenta hace un rato, así que hace mucho. Así que bueno, es un placer para mí estar acá y conversar bueno, cosas que me interpelan además en primera persona, y creo que a muchos y a muchas, las que estamos acá y otras que quizás no se han podido conectar, pero que seguro van a estar interesados. Eh, bueno, un poco la pandemia parece que como que nos vino a sacudir todo, ¿no? Nuestras dinámicas familiares, nuestros modos de trabajo, a la ciencia en general, y en particular a las ciencias sociales. En esto del aspecto científico de la salud en búsqueda de la vacuna, se contrapone una realidad que es que la vacuna, por ahora, es algo así como una vacuna social. Este aislamiento y distanciamiento es, por ahora, no hay una vacuna efectiva, y la única vacuna está dentro de nuestro comportamiento social. Eso nos pone en perspectiva, y es para charlarnos a quienes estudiamos la sociedad, los vínculos sociales, el Estado, las políticas, las dinámicas y los comportamientos individuales o colectivos, en una especie de rol protagónico y con mucha responsabilidad. Quizás también una oportunidad de cómo dar respuesta desde las ciencias sociales a este momento. Entonces, te tiro dos preguntas iniciales que son muy amplias, que son la convocatoria directa de esto, que es, bueno, entonces, ¿cuál es el rol hoy de la investigación social en estos tiempos de pandemia y en lo que quizás la post-pandemia, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro rol? Y vinculado con esto, porque me parece indisociable, cuáles son o pueden llegar a tener que ser las estrategias de la política científica que acompañe ese rol de cientistas sociales y de la investigación. Con eso te dejo la palabra y nuevamente te agradezco. Bueno, gracias. Yo anoté cosas. Las preguntas abren muchísimo. ¿Vos te acordaste del taller de tesis? La semana pasada terminé el taller de tesis de este año, que fue dado todo de manera virtual. Y muchos de los estudiantes y de las estudiantes tenían como directores de tesis o directoras de tesis a exalumnos del taller de tesis. Entonces también eso daba cierta idea de cómo pasan los años. Pero también fue muy raro porque eso de seguir trabajando en la tesis, que para quienes están haciendo tesis, no sé si toda la vida, pero es gran parte de la vida, y hacerla en este contexto, entonces a la vez era una experiencia muy rara porque por un lado haber hecho el taller y seguir con la tesis les daba algún tipo de
cauce a la vida de estos días. Eso es impresionante, ¿no? Porque decían esa reunión semanal y el hecho de tener que organizarse la cabeza para hacer la tesis, le servía como quizás único punto de referencia espacio-temporal de la semana. O sea, desde un lugar que yo lo digo sin ningún problema de privilegio, ¿no? Que podés estar haciendo lo que vos elegiste, lo que te gusta, en tu casa, con tu computadora, tu internet, bueno, con toda la incertidumbre que conlleva hacer una tesis, pero desde, bueno, un lugar protegido, todos con becas e ingresos económicos, así que era una situación dentro de este contexto de angustia, un contexto de poder anclarte y pararte desde un lugar, no sé, mejor que otros lugares, por decirlo. Pero bueno, yendo ahora a las preguntas y a lo que vos planteaste, yo mi tesis la hice, la terminé el 8 de marzo del año 2000, me acuerdo por el Día de las Mujeres del año 2000, y era sobre los derechos humanos en relación con el aborto y con el VIH. Y cuando apareció esto del coronavirus me hizo acordar mucho porque fue cuando apareció el VIH y el SIDA, tampoco la medicina tenía respuestas no solo para curar la enfermedad, sino para siquiera para controlar la evolución, ¿no? De la infección y de la enfermedad. Entonces las únicas respuestas posibles eran respuestas ligadas a los comportamientos de las personas, ¿no? Tener relaciones sexuales con protección, no compartir las jeringas en el uso de drogas, controlar la sangre para la transfusión, controlar la transmisión de la madre a sus hijas o sus hijos, etcétera. Lo que quiero decir es que cuando la medicina parecía como impotente, aparecían las ciencias sociales para tratar de dar respuestas, porque las respuestas eran sociales, y también aparecía como ahora la pregunta sobre la validez de la palabra sabia, ¿no? ¿Quién dice lo que es? ¿Quién dice lo que se debe hacer? Toda esta discusión medio bastardeada sobre el gobierno de los científicos y la infectadura y esto que para mí es cualquier cosa, pero en todo caso plantea la pregunta de, bueno, ¿quién es el que sabe? ¿Cuál es la evidencia que hay que aportar para que una palabra sea considerada sabia, ¿no? Y pasó hace una semana o dos con una publicación en The Lancet sobre un estudio de la hidroxicloroquina, que lo publican, después descubren que estaba hecho con cierta mala fe o bueno, que no era lo suficientemente científico como para ser válido, entonces lo retiran, pero todo eso mostraba un poco cómo, bueno, la ciencia, en este caso la ciencia dura, tiene que justificar aquello que afirma de determinada manera y puso en tela de juicio todo lo que nosotros desde las sociales y humanidades venimos pensando de qué es esto de la publicación, de la validación, del doble ciego, qué es los pares, los casos, los Ns, pero además ahora el gobierno de Estados Unidos se quedó con centenares de millones de dosis de hidroxicloroquina, que todavía igual no sabemos si sirve o no sirve, digamos, al día de hoy, pero en todo caso las consecuencias tienen que ver con las políticas públicas y con la vida y la muerte de millones o miles de personas. Entonces, digo, es todo un gran paquete que las epidemias, en este caso, digamos, es todavía peor que la del VIH en el sentido que aparece como una epidemia aguda. Es decir, que en un momento muy rápidamente las sociedades entran en crisis y pueden colapsar los sistemas de salud y por ende toda nuestra vida, digamos. Si colapsa las terapias intensivas, no es solo las terapias intensivas, es el sistema de salud más allá del coronavirus, ¿no? Si tenés apendicitis o te accidentaste con el coche o te duele la muela. Bueno, entonces, todavía ni empecé a contestar la pregunta a pregunta, pero el aislamiento social preventivo obligatorio es una medida que es social, no es clínica, no es farmacológica, no es laboratorial, tiene que ver con cómo las personas nos llevamos con las demás personas. Y todo lo que ustedes deben estar sabiendo y padeciendo o disfrutando de los chicos, los padres, los hijos, las madres, las compras, el sexo, las amistades, la comida, todo ahora está atravesado por esto de la pandemia y todo eso
es social, no es médico. Es decir, se puede retraducir la angustia y la tristeza como padecimiento mental o como patología, pero en realidad la gente está aburrida, está asustada, está angustiada. No es que los chicos se han enfermado todos, sino que están, bueno, están podridos, qué sé yo, no es una patología, es un, es un estado de ánimo. Bueno, entonces, el rol de la investigación social en la pandemia y pospandemia. Entonces, acá se plantean varios aspectos, ¿no? Por un lado, lo que la pandemia pone a la luz, ¿no? Lo que ilumina. Por ejemplo, hay nosotros hicimos, seguramente muchas y muchos de ustedes participaron, un estudio al inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio sobre las condiciones e impacto de esta medida en los distintos grupos sociales en todo el país. Eh, Muchas de las cosas, si no todas las que escribimos en esos informes, ya lo sabíamos. Por ejemplo, que, no sé, en un barrio popular de la ciudad de Buenos Aires, si no hay agua, bueno, no te puedes quedar en tu casa. ¿Por qué? Porque no tenés agua en tu casa o no tenés casa. Eso ya lo sabíamos. Pero que las poblaciones, los pueblos originarios tal cosa, que las mujeres y la violencia de género tal otra, todo o mucho de eso ya lo sabíamos, que los servicios de salud tienen pluriempleo, entonces circulan de un lado a otro y se trasladan incluso de localidad a otra, y eso para una epidemia que es respiratoria, de transmisión por vía respiratoria, bueno, llevas y traes de un lado a otro un virus, que es lo que hacemos cuando nos resfriamos o tenemos gripe, bueno, con esto también. Todo eso un poco ya lo sabíamos, pero la pandemia hizo que nosotros pudiéramos poner eh, negro sobre blanco cuestiones que tienen que ver con nuestra estructura social desigual, con nuestros diferenciales de acceso a los recursos y a los servicios públicos, circunstancias de opresiones, dominaciones, violencias, discusiones incluso ético-políticas, como pasó el otro día, cuando en el Ministerio de Desarrollo Social por unas horas se aceptó inscribir a las trabajadoras sexuales para recibir una ayuda y después por una disputa se sacó esa ayuda, y en todo caso eso puso de vuelta sobre la discusión que están haciendo ahora en el Ministerio de las Mujeres y en el Desarrollo Social, y con los movimientos sociales, cuál es el estatus del trabajo sexual o de la situación de prostitución en nuestra sociedad. Lo que quiero decir es que la pandemia pone en agenda muchísimas cosas que ya estaban, pero que ahora entran a veces a cobrar un carácter trágico. Por ejemplo, nosotros hicimos una investigación con trabajadoras y trabajadores de la salud de todo el país, pero básicamente eso fue online, pero en el cualitativo trabajamos con área metropolitana de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y el Chaco, porque esto fue al inicio de la pandemia, y se acuerdan que el Chaco tuvo, bueno, sigue teniendo, pero había tenido el primer brote, y por supuesto la sensación de desamparo, el miedo al contagio propio y a los de los seres queridos por faltas de equipo de protección personal, fue una demanda, bueno, del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, que por supuesto, como ellos dicen, venía de antes, la falta de barbijos, camisolines, cofias, espacios donde comer, donde, digamos, a veces el contagio no era contagio hospitalario, no es hospitalario, es cuando están comiendo, cuando se están cambiando, es decir, y ese tipo de cosas venían, por supuesto, de antes, la falta de camas, de hospitales, de personal, o sea, de personal de enfermería y de terapistas, porque no es solo los respiradores, las camas o los tubos, sino la gente que sepa usarlos, que pueda rotar, como vieron cómo pasó con el equipo de Insaurralde, si se infecta alguien, todo el equipo tiene que pasar a 14 días de aislamiento, y si vos no tenés, no sé, 10 personas para ir rotando en los servicios de salud. Bueno, todo eso venía de antes y la pandemia lo puso y lo va a poner cada vez más. Esperemos un par de semanas ante dilemas trágicos como, bueno, tener que decidir en el caso de que vengan dos personas para un solo respirador. Esto puede ser como una punta de iceberg, pero es algo que pasa todo el tiempo en el sector salud, ¿no? Es decir, atender a quién, con qué prioridad, bueno.
Y eso entonces es una pregunta para la pospandemia, es decir, acá el Estado y la sociedad no es que vino a responder mejor, peor, más rápido o más lento a los desafíos que planteó la pandemia, sino que produjo el riesgo y el daño y la vulnerabilidad de distintos sectores sociales ante un virus, que por supuesto el virus es un virus, no anda eligiendo, pero ¿por qué en los barrios más apiñados les va peor? Y bueno, por esto, falta de agua o falta de centro de atención primaria de salud, es una vulnerabilidad que el Estado estuvo creando ahí, no es que ahora tiene menos condiciones para responder. Dejar sin agua 15 días un barrio produce esa vulnerabilidad. Entonces esa es la pregunta para la pospandemia, ¿no? Es decir, bueno, si salimos de esta, yo espero que sí, eh, tenemos ahí un montón de preguntas, ¿no? De intervención social y acá venimos nosotros y nosotras basada en evidencia, es decir, hay gente que estudiamos cómo es mejor pensar, bueno, acá la veo a Silvia Mureman, es decir, de la situación de las personas privadas de libertad y de los institutos de menores, son productores de vulnerabilidad. Entonces, bueno, eso, la pregunta, por supuesto, del hacinamiento en esas instituciones de encierro no es de hoy, pero bueno, con un virus que contagia a las personas que están apiñadas, pone la cuestión en el centro y que bueno, para la pospandemia va a querer pensarlo y las actitudes medio fascistas de la gente ante esa posibilidad de la liberación de presos que planteada con en ese vocabulario y en esa manera, eh, también mostraba ciertas cuestiones de estigma, discriminación de una parte grande de esta población que cree que hay gente que sobra. Entonces, gente superflua, que si está o no está, no pasa nada, al contrario, y un poco la reacción ante ese miedo a la liberación de presos tenía que ver con, bueno, una manera de construir, queda dicho muy pomposo, pero la otredad, una otredad que es superflua en el mejor de los casos o eliminable sin problemas. Y en ese sentido, digamos, la pandemia puso muchos temas en la agenda que nos van a quedar pendientes para las pospandemia. Y para terminar esta larga primera respuesta, las políticas científicas también lo que mostró, y yo creo que para bien, la aparición de de la pandemia del COVID-19, es que tanto la salud pública como los insumos que pueden venir a a la salud pública, tanto de los más tecnológicos como los sociales, vienen, bueno, del mundo de la investigación y de la investigación básicamente pública, porque eso pasó con los coronavirus, no hay uno solo, digamos, este es el 19, digamos, pero hay otros que venían de otras épocas, eran investigaciones que no le importaban a nadie, y las que no le importan a nadie las financia el Estado nomás. Y ahora vaya a saber si no tuvo impacto esa investigación, haber sabido cómo pasan, no sé, virus de animales a seres humanos o cómo mutan virus, etcétera, etcétera. ¿Cómo no es algo importante? Entonces, bueno, volvió a poner en el centro el tema de una ciencia organizada y financiada, no únicamente, pero sí orientada desde el Estado. Y creo que dentro de todo el CONICET, el Ministerio de Ciencia y Técnica, han tenido reflejos rápidos y súper generosos y solidarios. Los laboratorios donde aparecieron estas colegas como Gamarnik y compañía, que lo hicieron, por supuesto, no digo gratis porque cobramos nuestro salario, pero trabajando a fines de semana y en un sentido literal de la palabra, poniendo en riesgo también su salud y su vida eh, para justamente contribuir desde los saberes y desde las experiencias a poder dar alguna respuesta. Eh, y bueno, nosotros los científicos y científicas sociales también estamos ahí, también estamos mostrando lo que hicimos siempre, que eso para el CONICET es interesante también, porque nosotros no es que no aplicamos lo que sabemos, lo hacemos todo el tiempo, trabajamos todo el tiempo con movimientos sociales, con políticas públicas, con sujetos, con colectivos, nosotros mismos y nosotras mismas, y a veces no lo concebimos como que eso que estamos haciendo es tecnología o es aplicación, y es eso lo que hacemos, repito, todo el tiempo,
Lo que quizás cambió la epidemia, y acá termino esta parte, es que nos planteó otros tiempos. Es decir, la investigación que hicimos sobre profesionales y trabajadores de la salud, la hicimos en una semana, es decir, en 2 días el diseño, 2 días, no sé, comité de ética, 2 días de trabajo de campo, 2 días de informe y lo mandamos al Ministerio de Salud, porque tenía que llegar antes del lunes, que no sé qué pasaba ese lunes, pero en todo caso el timing de nuestro trabajo no es el timing de nuestros tiempos medio bíblicos del CONICET, que bueno, tenemos tiempos medidos en mundiales de fútbol, ahora son tiempos medidos en días. Eso que hicimos al inicio de la pandemia sobre el aislamiento era para esa semana. Hoy ya no tiene sentido eso. Pero sí estas preguntas por la pospandemia o por la salida del aislamiento, que es esa gran pregunta de ahora, bueno, se puede estudiar cómo fue esto que contaban hace un rato de las escuelas, bueno, cómo se hizo en otros países, cómo les fue. En algunos empezaron el primer grado y el último grado de cada ciclo, lo fueron rotando. En los laboratorios van los lunes uno, los martes otros, porque si se infecta uno, todo el lunes deja de ir a trabajar, pero no joroba a los que van los martes, y de lunes a martes se desinfecta el laboratorio, se lo estamos viendo en el CONICET. Con Silvia, que hemos compartido años de Instituto Gino Germani, ahora eso lo van a prohibir, es decir, no pueden haber 100 personas en 2 metros cuadrados. Antes no era porque no quedaba bien, ahora no, porque está, digamos, eh, produce enfermedad. Entonces, quiero decir, vamos a redefinir montones de prácticas, pero desde modus de trabajo que ya veníamos haciendo. Buenísimo. Sí, no sé cómo vamos a hacer en el Germani, en esas oficinitas. Bueno, muchas gracias. Tengo otra pregunta que se vincula un poco con lo que justo mencionaste antes, y después, si las que están participando quieren hacer otra, también los invito a ponerla en el chat o después abrimos los micrófonos. Ahí, a mí me pasa que yo también estoy dando un taller de tesis y además estaba revisando hace unas semanas unos artículos que mandé a unas revistas que me mandaron unas observaciones, y cuando vuelvo a leerlo digo, parece no tener sentido nada de lo que yo escribí, ni de lo que estudié, ni de lo que un poco dije antes, porque yo que estoy trabajando sobre becas migratorias, no sé qué está pasando ni qué va a pasar, digamos, ahora sabemos algunas de las cosas que están pasando, porque también hemos hecho algunas de estas estudios intempestivos durante la pandemia con la agenda migrante, pero pareciera que nuestra investigación ahora tiene que volcarse completa hacia la pandemia, y que lo que dijimos antes en algunos casos, sobre todo aquellos que trabajamos con cuestiones más coyunturales o más actuales, perdió el sentido. Incluso varios de los estudiantes que están haciendo sus tesis me preguntaban si tenían que cambiar sus temas de tesis y trabajar sobre el COVID, sobre la pandemia, porque en cada uno de los temas que proponían muchas veces sentían que probablemente la hipótesis previa no se iba a ajustar, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra pregunta. ¿Cómo nos reubicamos? ¿Todo va a pasar a es realmente un punto de inflexión en nuestra investigación social este momento, o quizás decante? Bueno, vamos a empezar por el final. Todo depende también cómo terminemos después de esta pandemia. Es decir, Achille Mbembe decía, no se sabía si no vamos a terminar todos muertos. Él lo decía medio exagerado, pero bueno, no sabemos cómo vamos a salir, pero pues, supongamos que salimos. Yo ahí alguien me preguntó el otro día esas preguntas que para mí son incontestables, imposibles de contestar, si iba a destruirse el capitalismo, y si íbamos a aprender algo. Y yo, mi experiencia de lector y de ser humano es que en general aprendemos poco los seres humanos de nuestras experiencias. En general salimos bastante nabos y bastante burros después de la experiencia y nos olvidamos rápido. Pero bueno, esta fue una experiencia no como cualquier otra. Digo, esto preguntas le hicieron los que pasaron la epidemia de fiebre amarilla o la española, es decir, aparentemente las generaciones después siguieron con sus vidas con millones de muertos y no sabemos cuánto les marcó. Pero bueno, volviendo a lo de las tesistas, los tesistas y nuestro propio trabajo, yo creo que una de las primeras cosas que nos hizo la pandemia es
en el buen sentido, desprovincializarnos, ¿no? Nos sacaron de cierto sentido común y de cierta idea de que algo es necesario, es decir, que no puede ser de otra manera, y de ciertas discusiones que, cuando digo provincianas, en el sentido de discusiones de microclimas o discusiones de grupos de discusiones como puede ser de migración o de género o de lo que fuere, donde estamos como metidos y metidas ahí. Y esto nos vino a interpelar que, oh, mirá, perdón, las coordenadas espaciales, temporales de los fenómenos no son tan obvias. Es decir, como vos decías, migraciones. Bueno, ahora cortaron la posibilidad de salir, de entrar entre muchos países, interna en los países. ¿Qué va a pasar con mi objeto y mis sujetos de estudio? Pero sin embargo, la pregunta sobre si la migración es un derecho, si la migración es una necesidad, cuáles son los motivos, qué pasa cuando uno llega, cuando se va, cuando está yendo y viniendo, cuando quedó de un lado o del otro. Bueno, la pandemia lo exacerbó, lo estiró de alguna manera gravísima, ¿no? Gente que quedó de uno o del otro lado de la frontera, gente que quedó acá sin ciudadanía, pero con residencia, sin residencia ni ciudadanía, pero estando acá o en cualquier país, ¿no? ¿Quién tiene derecho a qué? Y con el tema de la salud, puesto de una manera de vuelta trágica, ¿no? Es decir, si alguien no tiene derecho a la salud y está, pensemos en Estados Unidos, eh, las preguntas de siempre de quienes estudian migración ahora cobran un sentido específico, ¿no? No sé si es distinto, pero específico o con una intensidad específica, como en tiempos de guerra o como en tiempos de los que trabajan con las poblaciones desplazadas, no sé, en Colombia o con una catástrofe como el tsunami o lo de Nueva Orleans, qué sé yo. Lo que tiene esto que es un fenómeno que pasa en todo el mundo al mismo tiempo, casi. Entonces, bueno, es como un laboratorio natural, pero trabajemos el tema que trabajemos, yo creo que no nos obliga a decir, bueno, vamos a dejar todo para estudiar la pandemia, pero sí nos obliga a replantear ciertos supuestos teóricos y empíricos que damos a veces por sentado y ahora nos muestra que, bueno, no son en el sentido filosófico necesarios, son contingentes, podrían ser de otra manera, de hecho ahora lo están siendo de otra manera. Yo justo entregó un tesista que yo le dirijo la tesis de maestría sobre tránsito en el espacio público de las personas trans. Todo el tema de la mirada de los demás, las demás. Bueno, ahora no puede caminar nadie por la calle. Entonces digo, la pregunta de si cómo te miran, si salgo o no salgo porque me van a agredir, me van a insultar, que es un poco el tema de él respecto de los cambios legales y qué pasó con ese transitar en el espacio público. Y ahora vos podríamos decir, bueno, tu tesis se cayó porque ahora nadie más va a transitar nunca más por el espacio público. Mentira. Pero en todo caso, vuelve a poner la pregunta sobre el tránsito del espacio público como algo que va de suyo para las personas cis o las personas que, entre comillas, no tienen problemas. Y bueno, ahora mostró que no, efectivamente para todo el mundo el tránsito por el espacio público no es natural, viene determinado socialmente. Vaya si viene determinado socialmente, que ahora está para correr, hay horarios para comer, toda esta cosa loca de quién es esencial para trabajar. Yo acá, aclaro, tengo una lucha personal contra los panelistas de televisión, porque son personal esencial de qué, ¿viste? Y no sé, una maestra no puede ir, pero alguien a decir boludeces a la televisión puede ir y poner en riesgo a los suyos y bueno, y a sí mismo o a sí misma. O sea, concretamente creo que la pandemia yo no alentaría a trabajar solo ni principalmente la pandemia, pero sí bueno, los que somos más grandes, lo que fue la transición de la dictadura a la democracia, como un evento marcante, nos hizo pensar distintos aspectos de la vida en relación con, por ejemplo, un cambio de régimen. Entonces, los temas que trabaja Silvia, digo, porque la veo ahí arriba a la izquierda. Eh, Cuando fueron los fines de los años 80, bueno, uno podía pensar eso en clave de los derechos humanos, del terrorismo de Estado, de la violencia del Estado, de la violencia privada. Y ahora también uno puede decir, este es un evento que nos marca, es decir, uno puede pensar a la luz de la pandemia los distintos fenómenos sociales,
digo, empíricos e históricos, pero también los filosóficos, éticos, ficcionales, todo cambia, la ficción también cambia, la comunicación cambia, ¿qué es ahora ya vieron que ya parece una eternidad esto, pero ustedes no lloraban hace 2 meses cuando veían cantar, no sé, la séptima sinfonía de Beethoven por la pantallita y ahí y uno escuchaba Bella Ciao, o qué sé yo, Samba mi esperanza, y cambió también la forma de construir arte, de la mercantilización del arte, de lo que es gratuito, lo que es pago, lo que es colectivo, lo que es individual, lo que es privado y público, qué sé yo, un montón de cosas. La pandemia mostró que todo eso es históricamente, socialmente y políticamente estructurado, que no es natural. Eso está bueno. Y me repito lo que dije antes, si cuando salgamos de esta vamos a haber aprendido algo, no sé. Eh, También nos damos cuenta de ciertas situaciones de privilegio o de no sé si la palabra es privilegio, pero ciertas prácticas como la de ir y dar clase presencialmente, que ahora la estamos valorando como quizás no lo hacíamos antes, ¿no? Ahora que no la tenemos, nos damos cuenta de la importancia de encontrarse físicamente entre colegas dando clase y nuestras y nuestros estudiantes, que digamos, la cámara o el papel o la guía de preguntas no nos pueden suplir de ninguna manera eso que se producía, como por otro lado el teatro o una lucha popular en una plaza, es decir, ese tipo de juntarse la gente que ahora nos falta, lo estamos valorando de otra manera. Y bueno, probablemente cuando volvamos a la libertad, espero que lo sigamos valorando y preservando, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo, como estoy con el teléfono, veo poco el chat, perdonen. Si alguien o saque el micrófono y si no, yo tengo otra pregunta. ¿Sí? No sé, a ver. A ver, a mí sí me gustaría decir algo. Yo pienso como vos, Mario, que muchas de las cosas que ya estaban se pusieron muy en evidencia y que muchos de los que estamos en investigación social son cosas que veíamos y más las decíamos, bueno, como la gran teorización y ahora es parte de lo que todo el mundo ve. Pero aún así, la dificultad es cómo hacemos desde nuestro lugar para que eso, digamos, pueda mover el amperímetro en algunas miradas que tienen una disociación muy fuerte. Yo lo que veo es una disociación muy fuerte entre lo que la gente vive en su propia vida y después lo que hace, ¿no? Digo, con respecto al tema de un área muy sensible como los miedos que tenemos con las enfermedades, con el riesgo, y ahí me preocupa un poco que no logremos encontrarle la vuelta. Si bien estoy como bastante contenta de este lugar revalorizado de decir que tenemos los científicos cuando estuvimos tan desprestigiados. No veo que encontremos algunas vueltas y particularmente los temas en que yo trabajo, a mí me preocupa cómo el miedo juega para favorecer estrategias de endurecimiento punitivo bendecidas, ciertos papeles de las policías, intrusiones, vigilancias, controles. Y yo no sé de esto cómo vamos a salir, pero yo no tengo una buena espina de qué sale de todo esto. Si salen más Bernie, digamos, o se fortalecen miradas que en realidad sean más garantistas. Quiero como compartirlo, lo que vos comentaste, que Lila también hizo un comentario sobre lo que pasó con las trabajadoras, la economía popular y las trabajadoras sexuales, que pone, digamos, muy de manifiesto cómo la cuestión abolicionista terminó jugando en contra de un derecho, digamos, en términos de reconocimiento para las trabajadoras sexuales en un sentido amplio,
Y al final, por defender una idea, se quedaron sin la posibilidad de inscribirse en una categoría que les otorgue un derecho. Me preocupa cómo salir de eso. No, yo diría dos asociaciones libres. Ahora me escucho mi voz. Ah, no, ahí está. No sé si ustedes deben conocer la comedia musical El violinista en el tejado, que remite a un cuento de Jolem Aleichem, donde decía que dice, yo me siento como un violinista en el tejado, tratar de sacar un tono afinado sin romperme la crisma cayéndome del techo, ¿no? Del tejado. Bueno, un poco estamos en esa situación de violinista en el tejado. ¿Por qué? Porque el miedo, si vos no tenés miedo al virus y a la enfermedad, no hay ninguna razón para que hagas algo al respecto. Es decir, entonces el tema del temor y del miedo, es decir, yo en un momento decía, hay que empezar a mostrar las personas entubadas, las terapias intensivas, las fosas de cadáveres comunes y las circunstancias de las que a veces salen algunos que pasan por 15 días de estar en coma inducido con un respirador. Porque si vos no le tenés miedo, decís, bueno, es una, como dijo el presidente del país vecino, una gripecita. Bueno, una gripecita, yo no voy a dejar de hacer nada por una gripecita. Y al mismo tiempo, entonces vos hablaste de cierto mecanismo fascista, pero hay otro que es el del linchamiento de las personas con la enfermedad o que la tuvieron o que están sospechosas de haberla tenido, los casos que hemos visto de gente que volvió de viaje o que salió con alta del hospital y los vecinos los querían linchar, o uno que no usa barbijo lo agarraron a las trompadas el otro día en un auto. eh, entonces vos decís, ¿cómo hacer con el miedo? Porque el miedo efectivamente es una de las, casi diría, de los ingredientes más importantes de los comportamientos fascistas, intolerantes y violentos de nuestras sociedades. Pero, por ejemplo, pero ahora el miedo tiene que ser parte de una política pública. Entonces, ¿cómo hacer para no sembrar el pánico, pero que la gente se asuste? O sea, digo como una paradoja, no relacionado directo a la primera parte del comentario de Silvia, sino a la segunda, ¿no? Es decir, esa dificultad que tenemos para poder entender. Obviamente, cuando salió el tema del violador que está a 10 cuadras de la chica que fue violada sistemáticamente, bueno, ese miedo, claro, que cómo no va a tener miedo, o por lo menos tener bronca o no tener ganas de tener al violador a 10 cuadras. Pero entonces, ¿cómo poder dar un sentido? Y ahí vuelvo a decir lo que había dicho más al principio. Bueno, entonces si eso es así, ¿cómo podemos hacer de no matar a la gente que está privada de libertad porque era condenar a la muerte, ni tampoco avivar miedos justificables? Y ahí se ensambla la otra cosa que es directamente el uso estratégico y criminal de ciertos sectores de la derecha de jugar con ese miedo para hacer política en sentido amplio o política partidaria en el sentido más barato, donde jugar a macanear esto de están liberando 8.000 acá, 2.000 allá, 100.000 allá, que eso claramente, yo me permito decirlo públicamente, a la Patricia Bullrich no le creo nada en la honestidad de sus propósitos, son todos usos a lo Bolsonaro, es decir, a lo Trump. Es decir, nos paramos acá para hacer política y que eso, en términos de política democrática y de política en relación con la verdad empírica, como decía Hannah Arendt, los totalitarios atacan a la verdad empírica, a la verdad proposicional, es terrible. Lo que vos decías ahora más al principio sobre la posibilidad de que lo que hacemos se traduzca se aproveche, sea comprendido. Y bueno, es muy difícil porque uno tiene los 4 o 5 frentes abiertos. Nos pasó con la investigación que hicimos al principio de la pandemia, que a quién va dirigida, como decía la canción, ¿para quién canto yo entonces? Entonces, una era para los tomadores de decisiones, pero ahí entra una lógica de lo que puede saberse, filtrarse, conocerse, porque, por ejemplo, si nosotros encontramos, no hay camas, uy, eso puede producir pánico, puede retroalimentar el burnout del personal. Entonces, mejor que no se sepa.
pero a su vez nosotros tenemos esa concepción de las ciencias sociales y de la vida en general, que al contrario, el conocimiento es parte de quienes producen y contribuyen a que nosotros produzcamos o coproduzcamos los conocimientos. Entonces nosotros tenemos eso que se llama horriblemente la devolución, que es compartir con nuestros sujetos lo que fuimos encontrando con ellos y ellas. Entonces, esa es una circunstancia como complicada, ¿no? Es decir, ¿para quién estamos haciendo investigación? Por un lado, que acá quizás muestre la futilidad de la publicación, porque nuestras publicaciones ahora no sirven, entre comillas, para nada. Pero bueno, entonces nosotros con ICEN necesitamos que publicar lo que encontramos. Para nuestros sujetos sociales, construir con ellos análisis y descripciones de las condiciones de vida en el lugar A, B o C, para poder, bueno, plantear posibles salidas a eso que le está pasando. Y para los tomadores y tomadoras de decisiones, dar evidencia para saber dónde están parados, cómo les está yendo. Y a veces todo eso puede ser o no compatible en términos éticos y en términos políticos. Eh, yo soy, bueno, ahora estoy en un lugar medio de burócrata, de vicepresidente del CONICET, pero mi posición sigue siendo que el conocimiento es parte de un proceso de autorreflexión social y que justamente los conocimientos son para trabajar con los sujetos primero y principal. Entonces, eh, digamos, yo no tendría dudas que lo que hacemos tiene que estar volcado y brindado a cada uno de los grupos sociales con los cuales trabajamos o que incluso a veces formamos parte y además con los tomadores de decisiones y además después lo publicaremos más tarde para el año 2022 para el CONICET. Pero ese proceso que decís vos, Silvia, es un proceso largo. La pandemia lo que nos pone, yo no soy filósofo ni lo quiero ser, pero aceleró esta cuestión temporal y acercó en términos geográficos, entonces nos trastocó nuestras coordenadas espaciales y temporales, porque lo que vos, Silvia, estudiás desde hace cuánto, 25 años, 30 años, no sé. Bueno, ahora los otros días se te morían ya tus estudiados, es decir, no era una cuestión, vamos a ver qué se puede hacer. No, no sé cómo hacer, tóquense lo que tengan que tocar, pero llega a entrar el virus en una de las cárceles y tenemos masacres, es decir, no es una hipótesis teórica, es decir, es un problema que puede ser de una semana para la otra, ¿no? De un año para el otro. Y qué es lo que quería decir con esto es que, bueno, en términos temporales se aceleró todo. Y geográficos también, porque las experiencias de Italia, de los viejitos en Francia, de las fronteras en Beijing, las vivimos en tiempo real. No sé, si la estamos viendo, incluso toda esta idea, Buenos Aires es eh, ¿vieron esos cálculos que se hace? El 10 de marzo Brasil tenía 2 muertos, nosotros también, ahora ellos tienen 50.000, nosotros tenemos 1.000. Todo ese tipo de cuestiones de geografía, de espacio y de tiempo pasan para todos los fenómenos, ¿no? Lo de los geriátricos, lo de las cárceles, los de los migrantes, ¿no? Es decir, campos de refugiados, es decir, nosotros no tenemos, que yo sepa, las cuestiones de los abarrotados en las fronteras o en los campos de refugiados, pero eso también con el tema del coronavirus puso algo que también los de, ¿cómo se llaman? Los que están ahí en Bangladesh, de Birmania, que, bueno, son millones, pero no es de a hoy. Están de hace, ¿cuánto? 10 años, 15 años, pero si llega a entrar el virus ahí es un genocidio. Entonces, todos nuestros temas se aceleraron y se acercaron con el tema del coronavirus. Es como que todos opinamos de la primera ministra de Nueva Zelanda, que la queremos tener todos, y de Boris Johnson, y si se recuperó, no sé, el presidente de Honduras, y bueno, estamos todos ahí, ¿no? Acá está Lila por algún lado, o estaba. Todo el tema también de las mediatizaciones y las comunicaciones, que también los que estudian eso lo saben de hace décadas. Pero bueno, ahora estamos teniendo experiencias de otros y de otras como si fueran, no, desde nuestro living, ¿no? Como si pasaran en nuestro living, los que tenemos Dos, living, ¿no? dos cosas. Una con respecto a eso último que decís, pero en realidad te quería preguntar otra cosa. Respecto a esto último que decís, a mí me parece lo novedoso, o al menos para los que estudiamos estos temas, la novedad está dada porque
hasta ahora, no sé, los que vimos las Torres Gemelas en vivo, por ejemplo, bueno, teníamos acceso a una información global, pero de un hecho que estaba geolocalizado en un punto específico. Lo que tiene la pandemia es que genera que lo global es el acontecimiento, no la información que circula sobre. O sea, y me parece que lo que tiene de novedoso, al menos para mí en los estudios que estamos haciendo, es que en realidad cuanto más global es el acontecimiento, más información local necesitamos, porque necesitamos saber cómo se dispara o no la curva en nuestra ciudad o en el municipio donde vivimos, o si podemos cruzar una frontera provincial o nacional, etcétera. Entonces me parece que nos pone ante situaciones novedosas, digamos. Siempre habíamos tenido coberturas de acontecimientos locales o nacionales, digo, la caída del muro, etcétera. Pero la información podía globalizarse. Ahora lo que es global es la enfermedad. Esto es como o el acontecimiento. Esto nos pone en un lugar de tener que repensar algunas cosas. Y por otro lado, te quería preguntar, vos pusiste el ejemplo de Nueva Zelanda, digo, teniendo en cuenta que Nueva Zelanda tiene asesor científico del Poder Ejecutivo y el otro caso es Inglaterra, con lo cual yo diría, bueno, en dos lugares, en los dos únicos lugares del mundo donde hay asesoría científica, donde el científico es convocado y es pensado como alguien importante a la hora de la toma de decisiones, digo, pareciera que en el caso de Inglaterra no funcionó a pesar de existir la figura, y en nuestro caso que no tenemos la figura, el presidente estuvo como muy sostenido desde el campo científico, más que nada así desde el lado, desde el punto de vista médico, no sé qué tanto asesoramiento tuvo respecto de cuestiones más sociales vinculadas con la cuestión de la IFE y todo lo demás, o cómo impacta de otras maneras, o si tuvo psicólogos diciendo, bueno, deja caminar a los niños porque se aburren y todo lo demás. Y entonces la pregunta concreta es que si hay o no necesidad de crear la figura de un asesor científico del Poder Ejecutivo. Eh, bueno, lo de local y global, voy a decir una cuestión muy de entre casa primero. La gente del CONICET vieron al mundo científico e investigativo, a veces es muy ombliguista, lo digo sin ningún problema, se mira el ombligo y está con su tragedia personal como si fuera la del universo. Entonces ya están preocupados cómo los van a evaluar de lo que este año que no estamos pudiendo hacer nada. Y entonces vienen con, a mí me pasa que yo tengo dos nenes, entonces le mirá, esto no es un problema del CONICET ni de la Argentina, sino del sistema científico, por decir algo, de todo el mundo. En todo el planeta está pasando que los experimentos se están cortando, los animalitos se están sacrificando, se están desconectando, no sé, los laboratorios, los trabajos de campo de nosotros, los sociales, están interrumpidos o por lo menos se transformaron todos en virtuales y la gente está pudiendo producir poco o nada por cuestiones materiales o por cuestiones también de que la cabeza no te da para andar pensando si estás como estás. Entonces, lo que decir que a veces eso que vos decías, esto que nos está pasando a todos y a todas y a todos al mismo tiempo. Entonces, lo que vos decías de una, no me acuerdo si era revisando un artículo o mandando un artículo, todas las revistas están así, porque las revistas de Nueva Zelanda están así, las de Inglaterra están así, las de Brasil están así, las de Tandil están así. Es decir, no, entonces paremos la pelota y el año que viene vemos, porque no es que el CONICET va a ver, vamos a ver todos y todas los del planeta. Digo, por el tema este de lo... hemos tenido pedidos, perdón, de gente que quiere ir a hacer una pasantía externa a Dinamarca en octubre. Entonces le decimos, pero vos en qué planeta estás viviendo. Y viene la directora a decir, no, porque tiene que terminar la tesis. Le decimos, están cerrados los aeropuertos. O sea, y vos te irías igual a Dinamarca en noviembre, porque capaz en diciembre vuelve el frío y vuelve el coronavirus en Europa. O sea, quiero decir, nos dio una conciencia de planetaria esto que, digamos, que por más que seamos localcitos de nuestro informe para nosotros mismos, para la promoción o para el concurso, bueno, no, estamos en un planeta que está complicado. Y respecto a lo de los científicos, lo que pasó en Gran Bretaña, yo no soy, trabajo en eso, pero no soy epidemiólogo, es decir, ni mucho menos virólogo. Pero lo que tuvieron fueron decisiones basadas en la ciencia, pero con apuestas opuestas.
en Nueva Zelanda hicieron la que pudieron hacer, que les fue bien, que es, hicieron una, como hicimos nosotros, pero con mejores condiciones, que es la de cerrar todo hasta cortar la velocidad de transmisión, que el virus, como ustedes saben, necesita de un anfitrión, de un huésped, o sea, fuera del cuerpo humano no vive. Entonces, si los seres humanos dejamos de infectar a otros, en un momento se acaba la transmisión, porque cuando todos los que la tuvieron se curaron, es ese famoso R, deja de circular y entonces no hay más casos. En Gran Bretaña ellos hicieron esa apuesta que ustedes habrán leído, la de inmunidad de rebaño, que es la idea de que en algún momento, esto lo voy a exagerar, pero no es así, si somos ponerle 40 millones de personas, en este momento hay, supongamos, 1 millón de personas infectadas, es decir, hay 39 millones de personas susceptibles de infectarse. Cuando hay, qué sé yo, 20 millones de personas infectadas que se infectaron y después se curaron, ya después vos vas a estar rodeado de personas que ya la tuvieron, entonces probablemente estés rodeado de toda gente ya inmune. Entonces es el rebaño, si vas a estar rodeado de otros de la manada o del rebaño que no te la van a transmitir. Esto tiene dos problemas. Uno, que hay gente que se muere de eso. Primero se pensaba que era menos la proporción, después era mayor la proporción, y después que en determinada franja de edad es muy letal. Entonces vos tenías que encerrar a los viejos hasta que los 20 millones estén infectados. Como esto no es posible, porque primero que quieren salir de las casas, segundo, en nuestras sociedades los viejos suelen vivir con sus nietos también, o verse, o qué sé yo, y sobre todo el tema de la letalidad, es decir, si vos esperás a que se infecten esa cantidad de gente, vas a tener decenas de miles o centenares de miles de muertos. Entonces, por eso Gran Bretaña hizo marcha atrás, pero era científicamente fundada, digamos, esa apuesta. Lo que pasa es que les resultó mal, ellos tenían una presunción de que la tasa de letalidad era menor de la que realmente es y que la inmunidad de rebaño no se, esto es una cuestión técnica, yo no la sé explicar, pero es decir, necesitaba de una mayor cantidad de gente o de proporción de gente infectada para poder ser alcanzada. Después tenés otros países donde se dieron cuenta tarde, Francia, Italia, España. Trataron de hacerla de Nueva Zelanda, pero cuando ya estaba lanzada la cosa. Entonces, bueno, ahí es mitigar, es reducir, es paliar, pero lo dijo el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, va a entrar al geriátrico, no hay manera que no entre, porque la gente, digamos, hay movimiento por más que no haya movimiento. El tema es tratar de que sea lo menor posible para que haya la menor cantidad de muertos y menor colapso del sistema de salud. Todo esto lo habrán escuchado ustedes centenares de veces en la tele, porque ahora están todos con estas cosas. Pero entonces la pregunta es si tiene que haber o no algo formalmente establecido de apoyo científico a los poderes ejecutivos. A mí no me importa si esté o no formalizado, pero en todo caso, muchas de estas cuestiones son efectivamente técnicas. Es decir, eh, ahora el otro día lo escuché a Omar Sued, que es un infectólogo que asesora a Alberto Fernández, que yo lo conozco de investigar porque es de la Fundación Huésped, con quienes trabajamos muchas veces. Y él explicaba, es decir, el tema del famoso de los testeos. No es un tema de cantidad de kits, porque ahora con los que inventó el CONICET y los que se compraron, kits hay. Lo que no hay es la capacidad de poder hacerlos, porque si vos tenés 1000, pues supongamos que sean 1000, ya son más de 1000 casos por día, y vos tenés que testear y aislar a todas las personas que cada una de estas personas vio en las últimas 48 horas, bueno, uno ve, suponete, 20 personas, por decir algo, tenés 20.000 personas para testear y aislar por día. En el Gran Buenos Aires, quiero decir. Eh, entonces, o sea, en semana estamos hablando de 140.000 personas. ¿Cómo no hay manera, no es una cuestión de cantidad de kits, porque los kits tienen que ir a los laboratorios, los tienen que procesar, sacar la muestra, qué sé yo, todas esas cosas. ¿Y aislarlos dónde? Entonces, eso que quizás hubiera sido posible al inicio, ahora tienen que pensarlo. Bueno, entonces ahí se usa un criterio un poco más restrictivo de casos, los que tienen síntomas. Y aparece la discusión, bueno, pero los asintomáticos también transmiten. Sí, entonces, ¿cómo haces? Entonces están los que dicen, bueno, volvamos al aislamiento, porque el aislamiento es, bueno, no sé si la tenés o no la tenés, pero si estás en tu casa no la vas a transmitir o no te la van a transmitir.
Pero bueno, llevamos 90 días de aislamiento. Y ahí aparece otra pregunta también técnica, que yo a los economistas les creo tanto como a los astrólogos, aunque a los astrólogos les creo más que a los economistas. Pero es, ¿la economía puede sostener después de 90 días? Y ahí la pregunta que yo tiendo a tener, me acuerdo con la respuesta que voy a decir ahora, es, ¿el problema económico viene del aislamiento o de la pandemia? Porque vos podés decir, digamos, los taxistas que puedan trabajar, pero quizás la gente no va a salir por miedo a contagiarse o por estar contagiada. Entonces, no es el aislamiento, es la pandemia lo que produce que no haya pasajeros. Poner que Argentina libera todo, pero ¿a quién le va a exportar? Si están todos los países, ¿en qué va a ir? ¿En barcos? Y los barcos no están circulando porque no pueden. O si pueden, llevan y traen virus. Entonces, resumiendo, yo creo que está bien que haya asesoramientos, creo que las decisiones políticas son efectivamente políticas, no son decisiones tecnocráticas, pero en estos casos más que en otros, no da lo mismo la decisión. Y la gripeciña que dice Bolsonaro, y es verdad, no da lo mismo si esto te morís uno de cada 100, uno de cada 1000, uno de cada 10.000 o uno de cada 100.000. No da lo mismo, si se muriera uno de cada 100.000 y bueno, probablemente esa muerte nos da muchísima pena, pero no estaríamos todos encerrados. Pero si es como en el caso de las personas mayores, es uno cada cuatro, y bueno, es otra cosa. Es decir, podemos, y ahí volviendo a las preguntas iniciales, el papel de los viejos y las viejas en nuestras sociedades. Yo escuché economistas de estos de la televisión, pero también del CONICET, diciendo, bueno, pero en definitiva, en estos meses nacieron más de los que se murieron en todo el mundo, como si a la vuelta a la pregunta de Ana Arendt de la persona superflua, bueno, que se mueran tus abuelos, ¿no te da pena? O tus padres, o vos. Muertes evitables, ¿no? Digo, pues si algo es inevitable, bueno, es inevitable. Pero acá, y esas son, perdón, cuestiones éticas y cuestiones técnicas que los presidentes necesitan saber. Porque no da lo mismo, repito, esto es lo del transporte, se estudia si el virus se transmite por contacto de mano, y bueno, hay que usar guantes, si transmite por estornudo, no hay que estornudar, si, eh, y lo mismo de lo que sabemos nosotros como argentinos y antropólogas y sociólogos, que, bueno, lo de ir a correr puede no transmitir correr, pero la gente charla, no corre. Entonces, eso lo sabemos los argentinos, porque la gente que va a correr se la pasa charlando. Y charlar sí transmite. Entonces, el problema no es correr a 2 metros, porque el virus total, de la velocidad de la gotita, de la, ¿cómo se llama? El droplet que cae, que no cae, que la proporción, la cantidad de los minutos, estudios físicos geniales, pero bueno, el tema es que no se transmite cuando se encuentran, che, ¿cómo te fue? ¿Te la estás soportando? Ay, qué bueno, pudimos encontrarnos, qué bueno, nos vemos mañana, estuviste 10 minutos y ahí le transmitiste la enfermedad. Eh, entonces, bueno, todo para decir que me parece, a mí no me parece mal el modo en cómo el gobierno, estamos hablando también de Argentina, de América Latina, de nosotros, es decir, dado ese contexto, me parece que está bastante bien como el gobierno se ha venido manejando, digo, el nacional, el provincial de Buenos Aires, el de la ciudad de Buenos Aires, y creo que los gobiernos provinciales del resto del país también, mal que mal se ha venido apoyando en esto, que por supuesto somos todos poperianos, es provisorio. Hoy, ¿se acuerdan? Hace 3 meses el barbijo no se recomendaba, hoy son capaces de matar si no usas barbijo, y bueno. Ahí también creo que no veo a nadie que trabaje estas cuestiones de orientalismo y todo esto, pero acá hubo un claro caso de discriminación. Los países asiáticos desde el primer segundo recomendaban el uso de mascarillas y barbijos y tapabocas, lo habían experimentado en sus distintas epidemias. Mis amigos que trabajan en salud pública en esos países no entendían por qué en Europa, en América Latina, algo que es tan barato y fácil como ponerse una telita en la boca y que reduce en un porcentaje una transmisión, no se implementaba como política pública. Y porque nosotros nos reíamos de los chinitos que andaban con el barbijo en el aeropuerto. Pero bueno, ahora estamos, lo digo así entre comillas, pero era así, decir, ah, mira, esto es exagerado. Y bueno, no era exagerado, vivieron epidemias como esta hace 15 años, se aprendieron. Qué sé yo. Totalmente. Sí, ahora es increíble ir a la calle y ver a todas las personas
con los barbijos nos vamos naturalizando y ya nos parece, ¿no? Y también hay una cuestión ahí cultural interesante de que las personas, bueno, los orientales que vienen con esto, es un cuidado hacia el otro, que en general, porque hace años que uno se encontraba en Europa en la calle, personas con barbijo, y uno, es más, procuraba esquivarlos, era abrupto y en realidad tenía que ver con el cuidado del otro. Así que, bueno, interesante. Yo no sé si, yo creo que ya estamos en la hora, Lila, vos avísame, este, me aparecen otras cosas que ya hablaremos, ¿no? Como el tema de las metodologías, que aparecen nuevas formas también de trabajar con los datos y con la información y cómo hacer, ¿no? Desde nuestras áreas. Pero bueno, no quiero seguir extendiéndolo eternamente porque se me ocurren mil cosas. Así que Lila, te dejo la palabra para... Sí, no sé si hay alguien que quiere decir algo más o preguntar algo, y si no, vamos cerrando, pero no quiero, no quiero dejar sin preguntar a nadie, si tienen ganas. Entonces, bueno, no, yo realmente, digo, pensaba mientras vos decías, bueno, cuánto trabajo también hay que hacer en términos de lo que son políticas respecto de salud mental o psicología de masas, etcétera, donde, digo, en una primera instancia hubo situaciones de negación absoluta de, bueno, esto es, digo, que pasó en todos lados, del estilo de, sí, yo mi paper, no puedo terminar y ahora lo mandé y cómo hago, y compré un pasaje y este tipo de cosas que, bueno, también tienen que ver con una especie de mecanismo de defensa, si uno lo piensa en términos individuales, y habrá que ver qué ocurre o qué impacto tiene en términos sociales, en cómo salgamos de esta situación, digamos. Me parece que por un lado podemos salir muy solidarios y redefiniendo cosas, o por ahí en el juego de la sociedad, ganan sálvese quien pueda, todavía tampoco lo podemos saber, y es parte de nuestro trabajo ir averiguando cómo transcurre o cómo se reorganiza. Digo, en función de si todos los trabajos tienen que enfocarse en la pandemia, yo creo que no, pero lo que sí creo es que si estabas con la raqueta en la mano, la vincha puesta y tenías una red adelante y después te tiraron una guinda, algo tendrías que hacer con eso porque ya el reglamento no es el mismo. Entonces, digo, cambiaron las reglas del juego, hay que redefinir algunas cosas, me parece que en algún punto es un desafío interesante, nos saca de nuestras zonas de comodidad, aunque nos encierra, digo, es como muy paradojal el proceso, y eso nos lleva a tener que pensar finito, así que bueno, para mí es muy importante poder haber compartido con vos esta charla que nos enriquece, que nos ayuda a pensar en los trabajos que estamos haciendo, en los que están por venir, en las alianzas que hacemos intergrupos, para poder pensar no solamente en grupos de distintos lugares, sino también en distintas disciplinas, donde se van dando ciertas complementariedades, bueno, todo el debate acerca de si es la salud o la economía, o cómo preservar la economía si te morís. Entonces me parece que nos vamos con el cuadernito lleno de anotaciones respecto de qué cosas pensar, y realmente fue un absoluto gusto poder contar con tu presencia en esta charla del instituto. Bueno, yo solamente resaltar no sé si es privilegio, pero esta posibilidad que tenemos de tener un espacio, los académicos y académicas digo, de compartir, que son espacios públicos, aunque pueden ser acotados como este, pero nosotros disponemos de espacios para poder hasta yo ahora en las clases, me parece que muchos de nosotros y nosotras estamos haciendo eso, empezamos la clase preguntando cómo estamos, cómo la estamos viviendo. Ese es un privilegio de tener como un espacio público que nos hace humanos, como decía también de vuelta Hannah Arendt, y poder compartir y discutir sobre las condiciones de nuestra existencia y nuestra política y nuestro trabajo. Bueno, aprovechémoslo porque no todos ni todas tienen esta posibilidad. Y esto en ese sentido, acabo de hablar de vuelta desde el CONICET o de ustedes desde la universidad o desde donde sea, las instituciones pueden ser en este caso cuidadosas de sus gentes o
contribuir a la alienación de sus gentes. Y creo que en estos meses hemos vivido ambas cosas nosotros, y vemos como a veces, yo hablo ahora por la Universidad de Buenos Aires, como unos momentos de maltrato impresionante y de descuido y de dar la mano. Y el CONICET, por lo menos lo que intentamos, como se pudo, es tratar de ir conteniendo. Es decir, yo le explicaba a los becarios y becarias, la gente que hace becas también está en su casa con el wifi que se le cae, la computadora que comparte con los chicos y, y con la angustia como cualquier ser humano. O sea, ¿no? Entonces también quienes procesan las altas, los papeles, que eso están en la misma. Pero la idea era, bueno, aún dentro de esa precariedad, tratar de apoyarnos, desenloquecernos y en ese sentido, bueno, ser conscientes también de estas instituciones que no es tan obvio, ni en Argentina ni en otros países, que cobijen a los suyos. Pensemos en nuestros colegas de Brasil, nuestros colegas de tantos lados, nada, protejamos lo que tenemos, peleemos por lo que tenemos, pero nada, conscientes de ese lugar en el que estamos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mario. Y seguimos trabajando en contacto y nos cruzamos por ahí. Dale. Bueno, muchas gracias, La verdad que muy bueno. Hasta luego. Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias Silvia, gracias mi tocaya Lila que está por ahí. Bueno, gracias a todos los que nos están acompañando semana a semana, tenemos ahí un público firme, gracias Helmut, gracias Adrián, y a todos los que estuvieron en la charla, así que nos vemos en la próxima, la semana que viene. A la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao.